Pues muy bien, buenos días. Vamos a trabajar el tema de lengua. Por favor, colocamos lengua como título en el cuaderno, ¿verdad? Voy a ir leyendo y voy a ir explicando de una vez. Lengua. Lengua dice que es un sistema, una lengua o un idioma es un sistema de comunicación que se usa para expresar ideas y pensamientos entre las personas de una comunidad. Puede ser oral, escrito o gestual. ¿Ya? Allá está, tipos de lengua, sistema de comunicación, oral, escrito y gestual. Estas son las diapositivas. La guía la tengo ya para. Esto no lo va a enviar. Bien. ¿Tengo copia después? No, mentira, señor. Oral, escrito y gestual, dice. Las lenguas se caracterizan por tener un sistema de signos fónicos y gráficos, ser propias de una comunidad humana, tener reglas y un sistema para hablar y escribir, reflejar la cultura y la forma de ver el mundo de sus hablantes. Bueno, cada lengua va a tener un sistema de signos fónicos y gráficos. Recordemos que lo fónico, ¿qué es? Fónico y gráfico. ¿Qué quiere decir? Fónico es lo hablado y lo gráfico lo escrito, ¿verdad? No olvidemos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada lengua tiene su forma de pronunciarse y su forma de escribirse, ¿verdad? A veces escribimos jerigonza, que ya la E no parece E, pero es un código. ¿Usted entiende? Su E, ¿sí? Vale. Tenemos que la lengua está en constante cambio, ya que se crean nuevas palabras y se eliminan otras y se incorporan nuevos giros. Las variaciones regionales de una lengua se llaman dialectos. Por ejemplo, el español tiene dialectos como el español de México, el español de España, el español de Colombia, entre otros. Puede ser el mismo idioma, pero hay palabras que significan diferente por el área y por la región. En México se le dice chilpayate, chamaco, aquí a un patojo, listo, niño, cuido. Entonces, estamos utilizando dialectos o regionalismos de nuestro país. ¿Sí? ¿Entendimos esa parte? Tenemos los tipos de lengua. Tipos de lengua. Tenemos la lengua coloquial. Tenemos la lengua coloquial. Tipos de lenguas. Se pueden clasificar de acuerdo a su origen, desarrollo, nivel, uso y otros criterios. ¿Por qué se clasifican así? Por su origen, porque acá en Guatemala es un país multilingüe. Aquí se ha originado diferentes tipos de lenguas. Cada tipo de lengua tiene su forma de pronunciarse, de hablarse y de escribirse. ¿Ya? Su desarrollo y nivel. Yo no le puedo hablar a un niño de primaria, preprimaria, como yo le hablaría a un alumno de cuarto, quinto o sexto diversificado.
Yo al niño de primero o segundo le digo, mi amor, venga para acá. No le voy a decir, mi amor, venga para acá, un graduado. Se va a ilusionar. ¿Verdad? Se va a grabar con Entonces, va a venir motivado. Pero no ese es el fin. motivado a aprender. Entonces, yo no puedo utilizar el mismo vocabulario con un alumno o una alumna de preprimaria, primaria, a un alumno de universitado o nivel universitario, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que cada lengua tiene su propio desarrollo y nivel de uso. A usted le digo, vamos a hacer un glosario de palabras, ordena alfabéticamente, y aquí están las palabras y ya no hay más instrucción. A un niño de primaria, yo tengo que empezar por enseñarle a usar el diccionario. ¿Va? Entonces, venga para... Usted, yo no encuentro tal palabra, y ahí está en la hoja, no se acuerda, ¿verdad? Venga, pues. Mire, pues, digamos el abecedario. A, B, C, y empieza uno, ¿verdad? Con paciencia, enseñarle, explicarle, ¿sí? Entonces, por desarrollo y por nivel, obviamente, para yo a usted decirle, venga, mi amor, me va a enseñar a usar el diccionario. No se puede, ¿verdad? No debería. Tenemos dos tipos de lenguaje, natural y artificial. Dice que por su nivel, ¿verdad? También, o sea, alto, bajo, medio, ¿sí? Dependiendo del grado de escolaridad del estudiante. Y tenemos el lenguaje formal e informal, el tipo de lenguaje, eso ya lo estudiamos. Tenemos la lengua coloquial. La lengua coloquial es una forma de comunicación verbal que se utiliza en situaciones informales y de la vida cotidiana. Vamos a colocar acá situación informal y vida cotidiana. ¿Qué situaciones podrían ser informales? Con amigos, usted no vaya. Hola, querido compañero, muy buenos días tenga usted. ¿Cómo amaneció? ¿Descansó? Yo no. Ahí está, ya abreviado, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere la lengua coloquial. La utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, ¿verdad? Nuestros hijos podría ser muchas veces. Tenemos la lengua vulgar. Ya solo con el nombre creo que ya saben a qué me voy a referir, ¿verdad? Lengua vulgar. Bueno, dice que la lengua vulgar o lenguaje vulgar es el conjunto de palabras, expresiones y giros que se consideran impropios de personas educadas. Usted ya es una persona educada, usted ya es una persona estudiada con preparación. Entonces, no le quedaría utilizar improperios, no le quedaría utilizar en su vocabulario malas palabras, ¿verdad? Se trata de un lenguaje que se usa en la vida cotidiana que puede ser ofensivo y obsceno. El lenguaje vulgar puede incluir palabras despectivas y blasfemias, expresiones negativas dirigidas a una persona, palabras que hereden o agreden al receptor por su raza, nacionalidad, orientación sexual o capacidad intelectual, expresiones que atentan contra lo sagrado o temas tabú, como el sexo. El lenguaje vulgar puede ser soez, procaz, grosero. El lenguaje vulgar puede tener una función de ofensa, pero no siempre es así. Por ejemplo, una persona puede hablar de forma vulgar sin utilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo insultar a alguien, pero de palabras muy sin utilizar malas palabras, ¿verdad? Yo podría decir hasta el que se va a morir sin tener la necesidad de utilizar ciertos términos. Entonces, el lenguaje vulgar es el lenguaje donde se utilizan las malas palabras. Burlarse, ¿verdad?
A veces no necesitamos utilizar malas palabras para burlarse, para hacer bullying, ¿verdad? Es un término que se introdujo en nuestro vocabulario, ¿verdad? Antes no existía la palabra bullying, yo crecí, no. Sí, había bullying, pero no se llamaba. Se llamaba molestar, no aguantan molestadera. También. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Lenguaje vulgar es el conjunto de palabras y expresiones que se consideran impropias. Ahí hay una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de lengua que utiliza expresiones y palabras impropias? Lenguaje impropio, ¿sí? Ahí vamos a anclar ese término con este tema. Empezamos con lengua culta. ¿Alguien que me lea este parrafito, por favor? Con este nivel de A ver, vamos a hacer silencio. Vamos a poner atención, vamos a respetar. Para todo hay un momento. Hay un momento para molestar, para bromear, para criticar, para poder expresar, ¿verdad? Lo que estamos pensando y sintiendo. Pero en este momento vamos a poner atención. Lengua culta. ¿Alguien que me haga favor de leer? Todos los... Lengua culta es el uso correcto del idioma que se caracteriza por la popularidad de formas gramáticas, fonéticas y semánticas. Se utiliza en contextos formales y escritos oficiales como ensayos, informes, tratados, investigaciones y textos gubernamentales. Gubernamentales. Muy bien. Bueno, lengua culta dice que es el uso correcto del idioma. Uso correcto del idioma. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar ya palabras adecuadas al nivel de escolaridad de cada uno. Por ejemplo, en la lengua culta, ¿verdad? Están los ensayos, informes. Ustedes ya el otro año, su carrera es de 2 o 3 años. El otro año ya van a llevar el curso del seminario. Y les va a tocar hacer informes. Van a tener que escribir redactores. Usted va a tener que utilizar este tipo de lengua. La lengua culta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted va a tener que escribir bien. Va a tener que utilizar palabras acorde a su nivel de escolaridad. Cuando uno adopta el hábito de la lectura, todo ayuda a tener un mejor léxico, a hablar mejor, a expresarnos mejor, a escribir mejor y a no tener faltas de ortografía. El hábito de la lectura es un hábito que cuesta muchísimo adquirir. Es decir, a mí me encanta leer, leo en Facebook, pero eso no es una lectura constructiva. Entonces, tenemos que entender que la lengua culta es el uso correcto del idioma y se caracteriza por su formalidad y el uso de normas gramaticales, fonéticas y sintácticas. ¿Qué quiere decir? A, guión, lleva tilde. Bueno, usar la tilde, no. Sí, usted va a escribir bien. Usted va a colocar bien el trazo de su letra. Usted no me va a hacer esta I, ¿verdad? Medio I y así. Y ya me hacen una O abajo del palito porque no es ninguna I, ¿verdad? Entonces usted va a aprender y va a saber cuál es el trazo, la forma de escribir. Bien, ¿verdad? Un ejemplo de lengua culta. Usted está malo, uno estuvo malo en matemáticas y uno necesitaba que la mamá le mandara la nota a la maestra. No iba a ir, usted comió algo en la calle y uno malo en el estómago con una gran diarrea. Y uno a veces usa el término coloquial, ¿verdad? Me dio.
Y resulta, mamá, no voy a ir, y va a venir su mamá, y buenos días, se llama Alexa, fíjate que Luisito tiene, sí. No, ¿verdad? Va a decir, tiene quebrantos de salud o problemas estomacales, ¿sí? Pero no va a escribir tiene todo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la utilización de la lengua full. ¿Ya? La lengua full. Bueno. Tenemos algunas características de la lengua culta que son: evita el uso del vulgarismo, ¿ya? No vamos a utilizar el lenguaje, ¿qué? Vulgar con el lenguaje culto, ¿verdad? Mira, a veces usamos unas expresiones estrambóticas, ¿verdad? Se utiliza un léxico rico y preciso, se aplica correctamente a las normas gramaticales, fonéticas y sintácticas, se exponen las ideas de manera clara y rigurosa, la pronunciación es cuidada y correcta, se formulan oraciones complejas, se utiliza en contextos formales y se utiliza en escritos oficiales, ¿verdad? Cuando uno les escribe muy buenos días, queridos estudiantes, ¿verdad? Ahí va tal guía, ¿verdad? Entonces está uno utilizando un lenguaje en el cual uno quiere hacer sentir al alumno bien, ¿verdad? Que diga, bueno, la gente que se expresa así o nos está hablando de tal manera, ¿verdad? Entonces, la lengua culta debemos de utilizarla casi que siempre. Ustedes van a ser guías de turistas, usted no lo va a decir a su turista, ¿qué onda vos? ¿Qué tal, mijo? ¿Verdad? Usted va a decir muy buenos días, ¿cómo está? Más adelante, miren, yo voy a ser su guía, usted va a tener que tener esa formalidad de expresarse. Usted va a tener que agarrar en serio el papel que usted desde ahora está adoptando, de lo que usted va a trabajar. ¿Sí? Entonces usted tiene que saber expresarse, por eso les digo, para todo hay un momento. Hay un momento para leer, hay un momento para estudiar, un momento para poner atención, un momento para platicar, un momento para todo. Cuando usted esté elaborando va a tener su momentito para poder bromear. Pero si usted está risa y risa, molesta y molesta, y usted está, quien lo contrató es yo. ¿Qué imagen le da a mi empresa? Pero ¿y si les gustan los turistas de ese tipo? Entonces, pero recuerden que hay turistas que lo que hacen es gracioso para ellos. Usted tiene que ampliar. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de saber, deben de comportarse. ¿Sí? Entonces, la lengua culta está conformada de esa manera. Vamos con la lengua profesional. Bueno, lengua profesional. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? ¿Alguna señorita, por favor? A ver, alguna señorita. Lea. ¿Sí? Lenguaje profesional es el vocabulario y la expresión que se utiliza en un campo profesional o científico. También se le conoce como lenguaje técnico, técnica, terminología técnica o vocabulario técnico. El lenguaje profesional tiene como objetivo facilitar la comunicación entre profesionales de un mismo sector. Algunas características del lenguaje profesional son: es una... Espérenme, le voy a hacer. Ahí está. Es un atajo para describir algo específico de un sector. Es un vocabulario propio de una profesión, oficio o actividad especializada. Puede ser oscuro o críptico para los lejos. Es un lenguaje claro, respetuoso y formal.
fomenta la claridad y la comprensión. El lenguaje profesional se utiliza en diversas profesiones, como la ciencia de la salud, el derecho, la ciencia y la tecnología. Muy bien, bueno. Tenemos que en la lengua profesional dice que es el lenguaje técnico dentro de una profesión, ¿ya? Los términos que cada profesión maneja, ¿sí? Alguien que estudia derecho va a entender la terminología en leyes, ¿verdad? Un agraviado, un agresor, víctima, victimario, ¿sí? Entonces, cada profesión tiene sus propias palabras técnicas. Los electricistas, por ejemplo, ¿verdad? Ellos deben de saber con qué palabras va a decir, "Ah, pásame aquel cable rojo". No, ¿verdad? Pásame aquel cable blanco que está ahí todo pelado, ¿verdad? No es esa el vocabulario que va a emplear, ¿verdad? Que va a utilizar en algún momento ya laborando como tal, ¿verdad? Entonces, la lengua profesional son los términos técnicos. Vamos a colocarlo acá en sintetizado, ¿verdad? Términos técnicos. Términos técnicos de una profesión. Lo mismo va a suceder con ustedes en su carrera dentro de su profesión. Ustedes van a tener que aprender a utilizar términos, ¿verdad? Usted va a tener que entender leyes, usted va a tener que entender tratados, usted va a tener que entender las leyes del lenguaje, ¿verdad? Normativas, reglamentos, para todo lo que usted en algún momento va a desempeñar, ¿verdad? Y digo usted, yo ahí sí no estoy tan empapada del tema porque no es mi ámbito, pero usted sí la debe de conocer, usted debe de saber reglamentos de una visita apical, usted va a tener que hablarle, ¿verdad? Hasta cierto modo de técnica, de una manera técnica a las personas a las que usted guía, porque para eso está estudiando, ¿verdad? Es como conmigo, yo estudié para ser maestra, yo no voy a venir y, bueno, y tratar, ¿verdad? A los alumnos como que fueran un amigo, una amiga, ¿verdad? O utilizar términos abusivos, ¿verdad? No, yo no estudié para eso, ¿sí? Entonces, uno debe de saber que dentro de su profesión van a haber palabras técnicas que solo ustedes van a entender y comprender. Tenemos lengua literaria. ¿Algún joven que nos lea esto, por favor? Lengua literaria. Lenguaje literario es una forma de expresión artística que se utiliza el lenguaje para evocar emociones, imágenes y significados profundos. Se diferencia del lenguaje cotidiano, en que busca ser más estético, elegante y potente. El lenguaje literario se caracteriza por utilizar figuras retóricas como metáforas, símiles, Perífrasis. paradojas, polisindetón, Polisindetón y anáfora. ser correcto, seguir normas y tener una función poética. Ser libre y obedecer a los propósitos estéticos o filosóficos del autor. Ser estilizado y trascender, destinado a la perdurabilidad. Algunos ejemplos de lenguaje literario son el verso, que se centra en la oralidad, la rima, la sonoridad o la musicalidad. La prosa, que presenta la información de manera fluida y continua. La literatura es un conjunto de obras escritas en el lenguaje que se caracteriza por su uso artístico del lenguaje. Muy bien. Este tipo de lengua va de la mano con la función del lenguaje emotiva.
¿Por qué? Porque es la escritura estética, ¿verdad? Son todos esos términos que encontramos cuando en algún momento decidimos leer, ¿verdad? Y vamos a aprender nuevos términos. No sé si ustedes en algún momento han escuchado las obras de la Ilíada y la Odisea. De nombre. La Odisea, decimos, es que es una odisea atravesar Chimaltenango. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo complicado. Desde ahí ya estamos percibiendo de qué trata el libro de la Odisea, ¿verdad? Es una odisea. Vivir en Guatemala es una odisea, es un caos, es algo difícil, es algo que cuesta. Entonces, dentro de la lengua literaria son términos como metáforas, ¿verdad? Lo que decíamos es que eres la luz de mis ojos, sin ti no puedo respirar. Pero si no duerme ni lo tiene a la par y respira, entonces, ¿cómo es eso que no puede respirar, verdad? Entonces, ahí ya sale a prevalecer todo este tipo de términos y se utiliza este tipo de lengua, ¿verdad? En todo lo que es literatura. Tenemos la lengua jerga. ¿Algún compañero que nos lo lea, por favor? Alguien que lo lea, jóvenes, por favor. Lengua jerga. Lenguaje especial que se usa en grupos específicos para comunicarse, es decir, puede ser profesional, social o regional. La jerga se caracteriza por ser un lenguaje familiar y particular que se usa en situaciones específicas. Pueden ser incomprensibles para los hablantes de lengua estándar. Algunos ejemplos de jerga son la jerga carcelaria, que se usa para evitar que las autoridades escuchen las conversaciones de los presos. La jerga médica, que se usa términos técnicos o especializados para nombrar procedimientos o instrumentos. La jerga legal, que usa términos como absolución, declaración jurada, adjudicación, difamación, litigio y agravio. La jerga juvenil, adolescente, que se crea para hacer sentirse enterrado y defenderse de los adultos. La jerga se puede confundir con el argot, que es una jerga social. Suele estar asociada a expresiones vulgares. Bueno, termino de explicar esta y así pueden. La lengua jerga son los sobrenombres o apodos que le ponemos a las personas, ¿ya? Cuando nosotros decimos, allá viene el chino, o allá viene el colocho, o allá viene la carne, o allá viene... Entonces, ustedes ya saben de quién están hablando, pero algunas otras personas, cuando ustedes narren, ¿verdad? Cuando ustedes, ay, es que allá en la clase hay un colocho. Entonces, pero nadie va a saber y va a entender de quién están hablando porque no lo he visto, no lo conocen. ¿Ya? Entonces, siempre en algún lugar, en cualquier contexto, hay palabras técnicas. ¿Sí? Pero ya son técnicas muy de grupito. ¿Sí? Muy de grupo. Bueno, vamos a dejar la clase de ahí. Han ejercido la presentación y subía al WhatsApp cuando te haya subido la clase. Se cuidan. Adiós, que les vaya bien.